El dictamen de auditoría es un mecanismo a través del cual el auditor emite su juicio profesional sobre los estados financieros de la empresa examinada. Es decir, es un documento escrito que expresa la conclusión del auditor sobre los resultados finales de los estados financieros de la empresa auditada. Por lo tanto, preparar un buen informe de auditoría requiere algo más que tener conocimientos profundos de la auditoría financiera, ya que requiere una gran destreza para ordenar correctamente los hechos y expresar las opiniones haciendo uso de un lenguaje correcto, actual y comprensible. Según la NIA 700, existen dos tipos de opinión: la opinión no modificada o favorable y la opinión modificada. La opinión no modificada o favorable la expresará el auditor cuando haya encontrado evidencia suficiente y adecuada que le permita concluir que los estados financieros de la empresa fueron preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por otro lado, la opinión modificada cuenta con tres clases de opinión. Primero, la opinión con salvedades. El auditor presentará una opinión con salvedades cuando en su realización de la auditoría haya encontrado evidencia de incorrecciones que son materiales pero no generalizadas. Segundo, opinión desfavorable. El auditor emitirá una opinión desfavorable o adversa siempre que en la realización de su auditoría obtenga evidencia que le permita concluir que las incorrecciones individualmente y de manera agregada son materiales y generalizadas. Tercero, opinión denegada. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de darla cuando no haya podido obtener evidencia suficiente para dar una opinión clara, por lo que podría haber incorrecciones materiales y generalizadas. Elementos del informe. Título o identificación. Vamos a ver si esa auditoría voluntaria no tiene ninguna especificación especial de título, pero si es obligatoria se tiene que poner exactamente informe auditoría de las cuentas anuales, es lo que nos dice la ley. ¿A quiénes se dirigen y quiénes lo encargaron? Hay que identificar quiénes son los destinatarios y las personas que han realizado el encargo, si se trata de la Junta General de Accionistas o si se trata del órgano de administración. Párrafo de alcance. En este párrafo vemos varias cosas. Por un lado, identificamos los estados financieros auditados de forma concreta, qué estados se han auditado y hacemos referencia al marco normativo. Luego, también se va a incluir al párrafo la responsabilidad de los administradores sobre la formulación de las cuentas anuales y también incluiremos la responsabilidad del auditor, el cual expresa alguna opinión sobre los estados financieros. Además, haremos referencia al cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Párrafo de salvamento. Estas salvedades pueden venir provocadas por la asistencia de hechos que hayan impedido o limitado el trabajo de auditoría. Por ejemplo, que no esté presente el inventario físico o los arqueos, que haya habido una provisión de la empresa para poder confirmar de forma directa saldos con clientes, o también puede ser debido a la no aplicación o a la aplicación errónea de los principios o normas de contabilidad, que hayan habido errores aritméticos de aplicación práctica, que las cuentas anuales no tengan la información necesaria o suficiente. En general, todas estas salvedades van referenciadas por las palabras excepto por. Párrafo de opinión. En este párrafo es donde se muestra claramente el juicio final del auditor sobre si las cuentas anuales han expresado adecuadamente la imagen fiel de los siguientes aspectos de la entidad: el patrimonio y la situación financiera basándose en el balance y en el estado de patrimonio neto, los resultados de las operaciones basándose en las cuentas de pérdida y ganancias, los flujos de efectivo basándose en el estado de flujo de efectivo. Párrafo de énfasis. Es donde el auditor puede destacar algunos asuntos de su informe sin que ello suponga alguna salvedad. Por ejemplo, que haya habido compra o venta u otras acciones que sean pocos usuales. Acá es donde puede poner énfasis en alguno de esos aspectos. Párrafo sobre otras cuestiones. Acá el auditor es donde quiere poner en manifiesto algún asunto que sea diferente a lo que se refleja en las cuentas anuales.
y que es relevante para el entendimiento de la auditoría y por ello debe incluirlo, lo que no supone alguna salvedad, por ejemplo, referencia a la auditoría del año anterior. Párrafo sobre el informe de gestión. El informe de gestión no forma parte de las cuentas anuales, pero sí la empresa debe depositarlo de forma obligatoria junto a las cuentas anuales. Por eso en este párrafo lo que el auditor hace es manifestar el alcance que tiene su trabajo y si la información contable del informe concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. Firma del informe por el auditor. Tiene que ir firmado por un auditor que esté inscrito en el registro oficial de auditor de cuentas. Nombre, dirección y datos registrales del auditor. Tiene que aparecer el nombre, la dirección y los datos registrales del auditor en modo de nembrete. Fecha del informe. La fecha tiene que ser el último día que el auditor ha estado en la oficina de la empresa. Establece que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basadas en su auditoría, para diferenciarla con la responsabilidad de la gerencia por la prestación y presentación clara de los estados financieros. Un ejemplo de inicio de párrafo podría ser sobre la responsabilidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estados financieros basados en nuestra auditoría. Ejemplo del párrafo de opinión. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la compañía, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En este párrafo se debe considerar a. Manifestación que los objetivos del auditor son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error. Manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la ley siempre detecte una incorrección material cuando Pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. Podría decirse que el informe de auditoría es el aspecto más importante de todo el proceso del trabajo. Usted pudo haber seleccionado el área correcta, evaluar los resultados de forma efectiva, analizar los controles a profundidad y registrar los resultados elegantemente en unos papeles de trabajo, magistralmente referenciados. Pero si el informe no refleja esta excelencia, usted no tendrá el éxito deseado. El informe de auditoría es quizás el único producto tangible de ese trabajo. Para poder realizar este informe de auditoría debemos seguir algunos pasos que son: primero, prepare una etapa. El trabajo del auditor debe causar buena impresión, por eso comenzar con una etapa de calidad es fundamental. Ella será el primer punto de contacto de alta dirección con los resultados de auditoría. Por eso es importante que presente informaciones como título del informe, nombre del auditor responsable, fecha y conclusión de la auditoría, nombre de la empresa o unidad de negocio auditada. Segundo, elabore una introducción. En esta sección, el auditor debe suministrar una visión general con esta información sobre el área y procesos auditados, que normas están dando soporte para la realización de este trabajo. Además de informar al lector sobre cualquier historial que pueda precisar saber antes de leer el informe completo. Así, cualquier persona que lea el informe podrá entender las razones que llevaron a realizar la auditoría. Tercer punto, elabore un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo debe presentarse las conclusiones de los trabajos realizados de forma compacta. Debe ser estructurada de la siguiente forma: una breve descripción de lo que fue auditado, objetivos, alcance y fecha de inicio y conclusión del informe. Cuarto punto, presente la terminología utilizada. La próxima sesión deberá presentar los términos utilizados en la elaboración del informe para que todas y todos puedan comprender las informaciones presentadas. Quinto punto, presente el plan de auditoría. El plan de auditoría debe presentarse al auditor líder y sus calificaciones, así como los demás auditores que componen el equipo. Esta sección también debe escribir cuáles fueron los documentos evaluados y quiénes fueron las personas entrevistadas. El auditor debe describir cuáles fueron las etapas seguidas en el transcurso de la auditoría y cuáles son los criterios utilizados para seleccionar los documentos evaluados y personas entrevistadas. Sexto punto, describa los hechos constatados, que son
Cuando algo esté en desacuerdo con los estándares establecidos, el auditor debe tomar nota, describiendo los hechos y las evidencias constatadas. Y séptimo punto y último, presente las recomendaciones. Finalmente, el auditor debe concluir el informe con una sección de recomendaciones a todas las personas auditadas de mejora para la organización. En esta etapa, él debe considerar los siguientes aspectos. Siempre está presente que las personas que fueron auditadas mejoren en su aspecto laboral y así poder llegar a un buen término. El alcance de un proceso de auditoría se establece a los objetivos que se buscan alcanzar con este. Estas se pueden realizar con diversos propósitos, ya sean detección de un fraude, revisión regular de los registros de la empresa, incumplimientos normativos y la detección de errores internos. Por esta razón, el alcance o extensión de la auditoría, así como sus objetivos, dependen en gran parte a la persona que realiza la auditoría, por lo que el alcance de la auditoría puede ir desde lo básico hasta lo completo, por lo que es necesario establecer los objetivos de la auditoría analizando con anterioridad las implicaciones con el usuario y qué es lo que se espera lograr con ella, definiendo así el alcance de las mismas, es decir, extensión y límites. Pues con base en el alcance se definen los procedimientos de auditoría que se consideran necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, teniendo en cuenta los requisitos de las normas internacionales de auditoría. Una limitación en el alcance de la labor del auditor generalmente puede ser generada por el cliente, como por ejemplo cuando las condiciones de trabajo especifican que el auditor no podrá efectuar un procedimiento de auditoría aunque éste se considera necesario, limitándolo para lograr los objetivos de la auditoría, ya que esto lo obligaría a emitir una abstención de opinión. La limitación en el alcance de la auditoría puede suceder también cuando, en opinión del auditor, los registros contables brindados por la empresa auditada no son los más adecuados o cuando es materialmente imposible aplicar un procedimiento de auditoría que éste considere necesario. Cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor que le impide emitir una opinión sin salvedades, este debe describir en el dictamen tal limitación y en la redacción del párrafo de la opinión debe manifestar que se emite con salvedad en relación de los posibles ajustes a los estados financieros que pudieran haberse determinado de no haber existido la limitación. Recomendaciones para la empresa dirigidas al mejoramiento de los procesos de auditoría. Al concluir con la auditoría del establecimiento comercial Tienda Las Palmas, se evidenció que existen muchas debilidades en los diferentes procesos de control y se llegó a la conclusión que para un mejor funcionamiento del establecimiento se deben seguir las siguientes recomendaciones. El establecimiento comercial debe implementar un control interno. Gracias a su implementación permitirá un desarrollo de una manera más eficaz de cualquier proceso relacionado a la auditoría. Para poder poner en práctica esto es necesario que un profesional se encargue de manera responsable y que vele por el funcionamiento eficaz de este. Llevar un cronograma de los inventarios y hacer revisión diaria del mismo para evitar extravíos de mercancías. Hacer un mejor control en el inventario para que de esta manera se tenga conocimiento de cuánta mercancía ingresa y de cuánta sale del establecimiento. Realización periódica de una evaluación del sistema de control, así como también hacer respaldos de dicha información y de los registros contables, ya sean en USB, CD o cualquier otro medio magnético. Tener presente la fecha de cancelación de las facturas y obligaciones financieras con el fin de evitar pago de intereses moratorios. Realizar capacitaciones periódicas a los empleados de cómo es el manejo adecuado de los diferentes procesos contables.